10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Está al aire, Ministerio, Tiempo de la Gloria de Dios. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi paz se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él.
paz. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. En el medio de confusión y de tinieblas estaba yo, en desorden y oscuridad estabas tú hablándome. Y con tus palabras me diste vida, me diste luz. En el medio de tempestad y de inquietud estaba yo, en el ojo de la tormenta estabas tú, Jesús. Y con tus palabras las olas calmas, el viento calla. Dios, tú me rodeas, me das la fuerza, no temeré. Jesús, Jesús, mi esperanza en la tormenta. Jesús, Jesús, nada se iguala, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, mi esperanza en la tormenta. Jesús, Jesús, nada se iguala, no hay otro nombre. Jesús.
Jesús, nada se iguala, no hay otro nombre. Mi alma descansa, mi esperanza pongo solo en ti. El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Buenas tardes para todos, feliz y bendecido domingo. Bienvenido a esta nueva edición de TGD en Casa, donde vamos a compartir un tiempo en unidad, un tiempo en oración, disfrutar de la palabra de Dios, y nos gozamos como ustedes están compartiendo a través de las fotos, de los grupos, cómo están en las casas, cómo prepararon el matecito, la familia, los amigos viendo esta palabra, cómo nos mandan un mensajito a través de WhatsApp, a través de allí de la línea, para estar de alguna manera cercanos, para estar cerca de ustedes. Nos regocijamos viendo todo este tiempo juntos, porque también los extrañamos y queremos compartir no solamente de nuestro lado hacia ustedes, sino de recibir esa respuesta y ese mensajito y esos cariños del otro lado también. De la misma manera que preparamos este tiempo para recibir la palabra del Señor en nuestras casas, con nuestras familias, también vamos a preparar en nuestros hogares el ambiente de adoración para poder recibir la palabra. Y orando y meditando la palabra para compartir en este tiempo antes de la adoración, el Señor me llevaba a ver, sobre todo en nuestra nación, cómo en muchos de los hogares habían familias que estaban como escondidas en sus casas, con ansiedades, con temores por el porvenir, con hasta cargas muy fuertes en sus corazones. Y no era simplemente por respetar y acatar las medidas que el gobierno nos exhortó a cumplir, esas medidas de prevención que son correctas y que estamos cumpliendo, sino la sensación del corazón, de poder estar ante una situación que excede lo que nosotros podamos hacer. Y en medio de esto, y el Señor me llevaba a recordar cómo en la palabra también su pueblo había estado escondido como en cuevas, porque dice la palabra que habían hecho lo malo delante del Señor, trayendo dioses ajenos a ellos, y dice que el Señor los entregó al pueblo medianita, un pueblo que oprimía, y ahí en Jueces 6, versículo 5, que dice que eran como plagas de langosta, ese pueblo que venía a oprimir, a traer temor, a traer ansiedad, que dice que venían y devoraban todas las producciones, consumían y devastaban, y era un pueblo que hasta que no veían que todo lo que tenían era robado y era devastado, ellos no se iban. Y producía tanto temor en el pueblo que nadie podía hacerle frente. Y permanecían así, saliendo y muy, muy apresuradamente tratando de guardar alguna cosa para el consumo, para su producción, y guardaban y se quedaban escondidos en sus casas. Y en ese tiempo, dice la palabra, que hubo hambre, hubo miedo y hubo incertidumbre, y clamó el pueblo al Señor. Y el Señor en el cielo dice, y el Señor escuchó desde el cielo el clamor de su pueblo y visitó su pueblo. Dice que se presentó delante de Gedeón. Gedeón, un hombre como tú y como yo, quizás con temores, con incertidumbres, con cosas que nos vienen, pero sin embargo en su corazón resonaban las maravillas que había escuchado que Dios había obrado en medio de sus antepasados. Y tal era que estaba eso en su corazón, a pesar de todo lo que estaba viviendo, que cuando viene y se le acerca al ángel del Señor, lo primero que le dice, ¿y dónde están los milagros que sucedían a nuestros antepasados? Y el ángel viene y le dice, y habla a su corazón y a su espíritu, y le dice, tranquilo, no temas, yo estoy contigo y tú vas a vencer a este pueblo como a un solo hombre. Y eso es lo que nos dice el Señor, yo estoy contigo, familia, pueblo, yo estoy contigo en tu casa, no temas lo que viene por delante, no temas lo que está alrededor tuyo, porque tú lo vas a vencer como un solo hombre. Y hay una cosa que Gedeón supo enseguida que tenía que hacer, algo que vino a su corazón de inmediato, y era levantar un altar de gratitud y un altar de sacrificio a Dios. Fue lo primero que vino a su corazón, el levantar ese lugar, y llamó a ese lugar Jehová Shalom.
el Señor es paz. Porque ¿cómo podía vencer Gedeón, un pueblo tan implacable? ¿Cómo podía vencer lo imposible, lo grande que estaba a su alrededor, si no entendía primeramente de que Dios era su paz, de que Dios es nuestra paz? Y así esto es lo primero que el Señor nos llama, es a entender que Él es el príncipe de paz. Él es la paz que mora en nuestra casa, que nuestra confianza tiene que estar en Él, como hemos venido hablando y predicando en este tiempo, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, pero también que en cada uno de nuestros hogares, qué tremendo que en cada una de nuestras casas podamos levantar un altar de paz, interceder por nuestra nación y pedirle, Señor, trae la paz sobre los hogares, sobre las familias, sobre aquellas personas que están solas, Señor, aquellas personas que están acopadas, sus corazones están angustiadas y cargadas, trae paz. Señor, levantar un altar de gratitud a Dios en este tiempo donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo tiene palabras negativas. Dice el Señor que nos ha puesto como portadores de buenas nuevas. Qué lindo que es poder levantar un altar que glorifique a Dios, que le dé gracias por todas las cosas que Él ha hecho nosotros, hace y hará. A eso es lo que nos llamó. Dice que lo segundo que hizo Gedeón fue destruir los altares de Baales y de Acera, todo altar de idolatría, todo lo que estaba en el lugar del Señor. Dice Gedeón que fue y lo destruyó. Todo lo que él entendía como orgullo, autosuficiencia, altivez, todo lo que él se puede considerar como todo lo que puedo hacer con mis fuerzas, todo lo que puedo hacerlo a mi manera, todo lo que desplaza a Dios, tenía que hacerlo morir, tenía que derribarlo, quitarlo y sacarlo. Y eso es lo que el Señor también nos llama en este tiempo a hacer, en este tiempo tan especial donde podemos estar en nuestros hogares, un tiempo de quietud, de búsqueda de la palabra, de estar atento a la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. El Señor nos llama a levantar ese altar y invitar al príncipe de paz a nuestros hogares, pero también nos invita el Señor, cuando establecemos su paz, a quitar todo lo que está en el lugar del Señor, porque es ahí cuando no tenemos paz. Cuando comenzamos a poner el trabajo en el lugar del Señor, cuando empezamos a poner los desafíos, las agendas, los proyectos, los sueños que teníamos delante del Señor. Y eso comienza a afanar y a traer carga. Y Dios quiere que Él sea el primero por sobre todas las cosas. Y que todo lo demás que esté quitando nuestra atención y todo lo que esté en su lugar lo podamos quitar, lo podamos hacer morir. Porque de esa manera, cuando le ponemos a Él como primero, todo lo que antes nos quería gobernar, trayéndonos temor, opresión, afán, nosotros ahora cuando alineamos, ponemos al Señor en primer lugar, vencemos, nos sobreponemos a todo eso y declaramos que Dios es nuestro Señor. Dice en el versículo 34 de Jueces 6, dice que el Señor vistió a Gedeón de poder en ese lugar y lo llamó a sonar trompeta, y era el sonido tan fuerte, dice que convocó a todo su pueblo de las armas, a todos los guerreros a alistarse, y todos fueron, que eran tantos, que el Señor dice que tuvo que dejar esos 300 para glorificar su nombre y hacer las maravillas y tomar ese pueblo que era para Él. En una mano tenía el cuerno o la trompeta. Dice que el Señor los hizo dividirse, eran 300 hombres, y los hizo dividir en 3 grupos alrededor del pueblo enemigo. Y cada uno de ellos tenía en su mano el cuerno o la trompeta, y del otro lado la antorcha encendida. Y Dios le entregó, Gedeón lideró una de las victorias más increíbles que podemos leer en la palabra. Dice el versículo 20 del capítulo 7 de Jueces, que fue tan estremecedor el ruido de las trompetas, el ruido de los cántaros que se partían, el grito de las voces de los que estaban allí, y que levantaron la antorcha encendida, que dice que el pueblo que estaba allí se perturbó, se llenó de temor, y dice que salieron espantados, y que el Señor puso la espada de ese pueblo enemigo, uno de sus compañeros contra el otro, causándole la muerte a ese pueblo. Gedeón trajo la paz y la victoria a su pueblo de una manera impresionante. Hoy con tu alabanza tú vas a proclamar
la victoria del Señor en tu casa, la victoria del Señor en tu vida. Tú vas a proclamar que todo es posible, que no hay nada imposible, que todo lo puedes en Cristo y con tu alabanza vas a provocar que todo lo que te causaba temor, ansiedad, angustia por venir, por cómo vas a ser, va a ser vencido por la palabra que tú vas a traer, por la alabanza que tú vas a traer en este momento. Encendamos focos de alabanza en cada uno de nuestros hogares y vamos a ver que la salvación de nuestro Señor está cercana a nosotros. Alabemos a nuestro Dios. Muy buenos días, queridos. Buen día, Dios los bendiga a todos. Bueno, en este hermoso día que se nos está regalando, queremos compartirles una palabra, Salmo 139, desde el 13 hasta el 17, una palabra que el Señor nos estuvo ministrando ahora en la mañana, y bueno, es el deseo de nuestro corazón y de parte de Dios que los pueda estar ministrando también a ustedes. Amén. Dice así: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Y así como el salmista, así como David en este día, queremos maravillarnos. Amén. Maravillarnos por lo que nuestro Dios es. Maravilloso es nuestro Señor, maravillosas son sus obras, Amén. Pero maravilloso es Él. Y viendo esta palabra, una de las cosas que el Señor nos ministraba era que cuando yo, éramos tan solo un embrión, diminuto, pequeñito, en el vientre de nuestra mamá, ahí el Señor nos guardó. Amén. Quizás muchos de nosotros hubo posibilidades de que no naciéramos, pero ahí el Señor nos guardó. Y siendo tan pequeñitos, indefensos, Él nos tomó en su mano y nos guardó. Amén. Y nos trajo a luz. Y si hoy estás donde estás, si hoy estoy donde estoy, hemos recorrido un camino y el Señor nos ha sostenido. Amén. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo Amén. fiel. Y en eso que queremos maravillarnos en este día, en la fidelidad de Dios y en la confianza y en la convicción que aquel que nos guardó cuando éramos un diminuto embrión es el mismo que nos ha guardado y el mismo que en este tiempo, en medio de lo que podamos vivir, nos va a seguir guardando. Amén. Porque hoy somos sus hijos, hoy somos sus amados y Él en su fidelidad nos va a guardar, proteger hoy y aún en el futuro. Amén. Así que esta sea la confianza y en esto nos gocemos y nos maravillemos en este día, en la fidelidad de Dios. Oramos, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, tu familia en el nombre de Jesús y declaramos que en este día nos maravillamos en el Señor, nos maravillamos en su maravilla, en su persona, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su favor, en su fidelidad. Y declaramos que esas maravillas vienen a tu corazón, Amén. a tu espíritu, Amén. a tu mente, para en este día adorarlo, alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Amén. Pero por sobre todo por lo que Él es. Amén. Él es fiel. Él es Padre bueno, Padre fiel. Y declaramos esa bendición sobre tu vida, la Amén. fidelidad de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que amás en cada área de tu vida. La fidelidad de Dios, Amén. guardándote, cuidándote y protegiéndote. Amén. Y en los momentos de crisis y dificultad, recuerda que el mismo Dios que un día guardó tu embrión es el mismo que te ha guardado y el mismo que hoy te va a guardar y que en el futuro te Amén. va a guardar. Sí, sí. Porque tu vida y mi vida, desde que éramos un embrión, está guardada en sus manos. Y nuestra vida está en sus manos, en las manos del Dios Todopoderoso, quien es el que tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Y nada nos puede tocar, nada nos puede mover de su mano, nada nos puede mover de Él y de su palabra. Que esa sea tu convicción en Amén. este día y que en eso nos gocemos en este día y nos maravillemos en las bondades, en la fidelidad de Dios y en sus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande.
Los bendecimos, los amamos amamos. y abrazo grande a la distancia y besos. Besito. Los queremos. Muy bien, hermanos, y continuando con la reunión de esta noche, vamos a pasar al momento en el cual oramos y bendecimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y oramos por la economía de nuestro hogar. Usted sabe que la palabra economía viene del griego oikonomos. Oiko significa casa, nomos significa norma. Economía significa la administración de la casa. Oikonomos, la administración de la casa. Y el Señor quiere que seamos buenos administradores de los recursos que ha puesto en nuestra casa. El Señor es el primer interesado en que seamos prosperados. El Señor habla a través del apóstol Juan a su siervo, el hermano Gallo, y le dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso está en la tercera epístola de Juan. Y es bien interesante ver que el Señor le dice a través del apóstol Juan que está interesado en que prosperen todas las cosas, que eso es evidentemente todas las cosas a nivel material, porque luego hace una distinción de cosas que no son materiales. Dice: y que tengas salud así como prospera tu alma. Todos sabemos que el Señor es nuestro sanador, y más en estas épocas de pandemia. Qué bueno es esta palabra que el Señor nos dice: deseo que tengas salud. En estos momentos donde la enfermedad es lo que está paralizando a todo el mundo, qué bueno es que el Señor está interesado en que nosotros tengamos salud. Y murió para que tengamos salud. Y Él es nuestro sanador. Pero también dice: así como prospera tu alma. El Señor quiere que nuestra alma sea prosperada. Porque ¿de qué nos puede servir tener el bolsillo lleno de riquezas si tenemos el corazón lleno de amargura, de envidia, de veneno, de falta de perdón? ¿De qué nos sirve tener el bolsillo lleno de riqueza si tenemos un corazón lleno de depresión, de angustia, de tristeza, de desesperanza, de soledad? ¿De qué nos sirve tener bolsillos llenos pero el corazón vacío? Entonces el Señor dice: deseo que prosperes en la salud y deseo que prospere tu alma y también deseo que prosperes en todas las cosas. Y es bien interesante porque al decir así como prospera tu alma, está queriendo decir que al mismo tiempo en que prospero tu alma, al mismo tiempo en que te doy salud, también quiero que seas próspero en todas las demás cosas. Y la palabra prosperidad en el griego es la palabra euodó. Eu, que significa bueno, y odó, que significa camino. Prosperidad es que tengas un buen camino, que te vaya bien en el camino, que todo tenga un curso favorable, que todo fluya bien. El popular, que te vaya bien. Eso significa la palabra prosperidad. Entonces, gracias a Dios por sus deseos de que tengamos un camino próspero, un buen camino, que nos vaya bien, que todo tenga su curso favorable en este tiempo y en esta época. Esa es su voluntad, así lo dice su palabra. También lo dice el apóstol Pablo, y ya lo estuvimos viendo en algunas reuniones atrás, que la voluntad de Dios es que tengamos lo suficiente para todo y que abundemos para toda liberalidad, para hacer buenas obras. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, especialmente en los tiempos de más crisis. Y para compartir entonces una palabra para este tiempo especial del diezmo y de la ofrenda, voy a compartir con ustedes una profecía que está en Amós capítulo 9. Porque este ha sido un tiempo bastante especial con este asunto de la pandemia, de esta peste que afecta a todo el mundo. Y está todo el mundo medio nervioso y diciendo: serán los últimos tiempos, son las señales del fin, se van a venir las pestes y después viene el apocalipsis. Y bueno, y por lo tanto es nuestra función, como ejerciendo el rol didáctico que uno tiene en la iglesia, estar al tanto de estas cosas y refrescar aquellos conocimientos del final de los tiempos que una vez se los tiene medio dejados de lado porque está concentrado en otras cosas. Y estudiando acerca de estos temas me encontré con esta profecía preciosa que quiero compartir con ustedes, que está en Amós capítulo 9, versículos 11 en adelante. Yo le voy a pedir que usted me acompañe a leerla junto conmigo. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Eso es una profecía del final de los tiempos, de lo que va a pasar allá, lo último, cuando nosotros ni siquiera estemos acá. Pero mire lo que sigue diciendo, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Esta es una preciosa profecía porque nos habla del carácter de Dios, de su forma de ser,
de cómo Él concibe las promesas y las cosas que promete para su pueblo. Si bien esta es una profecía para Israel, para el tiempo final, para su restauración definitiva, no deja de ser una manera en la que Dios obra, no deja de ser una profecía que describe la personalidad de Dios y que describe cómo Dios es, su naturaleza, su forma de ser, de pensar, cómo Él produce sus deseos para con su pueblo. Y aquí dice algo que es bastante fantástico. Vean, dice, el que ara alcanzará al segador. Y esto, para explicarlo en términos sencillos, es muy simple. El que está cosechando le va a venir pisando los talones el que está cosechando. Es decir, vos vas a estar sembrando y enseguida vas a estar cosechando. Y otra vez vas a sembrar y otra vez vas a cosechar, todo al mismo tiempo. Se van a superponer. Es decir, cuando uno siembra, hablando en términos de agricultura, cuando uno siembra, para cosechar tiene que pasar un tiempo. Un tiempo en que la semilla es plantada, crece, brota, etcétera, ¿verdad? Entonces, un tiempo es el tiempo de la siembra y otro tiempo es el tiempo de la cosecha. Pero lo que la profecía dice es que mientras el tipo esté sembrando, el cosechador le va a estar pisando los talones. Es decir, va a sembrar y va a crecer y ya va a venir el cosechador atrás, pero el tipo sigue sembrando. Es decir, todo se va a dar acelerada y rápidamente. Todo se va a dar de una manera tan abundante, ¿sí?, que no va a haber tiempo de espera, ¿sí? No va a haber un tiempo de desierto, no va a haber un tiempo de soledad. Va a ser todo continuamente actividad. Siembro y ya cosecho, ya siembro de vuelta y cosecho otra vez. Piso la uva y ya me están trayendo nuevos racimos. Pero ¿cómo es posible? ¿Ya sembraron? ¿Ya cosechó? ¿Ya creció? Sí, dale, vamos a seguir. Hay una promesa para el tiempo final, para la restauración de Israel, de una abundancia tal que va a haber siembra y cosecha y todo al mismo tiempo. Y esto es una palabra que a nosotros nos da esperanza, nos llena de esperanza, porque este es el carácter de Dios, esta es la forma en la que Dios quiere hacer las cosas, esta es la manera en la que Dios quiere bendecirnos, un tiempo nuevo, luego de un tiempo de tribulación, porque esta profecía es para después de la tribulación. Entonces viene un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultades, pero ese tiempo lo va a seguir un tiempo de una gran abundancia, un tiempo del siembro cosecho, un tiempo de los procesos se aceleran, los tiempos se acortan entre la siembra y la cosecha. ¿Para qué? Para tener una cosecha, para volver a sembrar y para así volver a cosechar y que el ciclo de siembra y cosecha no se detenga nunca. Esta es una palabra que nos da aliento, nos da esperanza, porque de la misma manera que Dios le prometió esto a Israel, yo creo y confieso en mi corazón que es la forma en que Dios quiere obrar para nuestras vidas, para este tiempo y para cualquier tiempo. Es donde yo pongo mi esperanza. Señor, que en este tiempo, que es un tiempo de dificultades, que es un tiempo de nuevo, que nunca hemos vivido, que es un tiempo que nos agarró de sorpresa, quizá desprevenido, Señor, yo creo que al pasar este tiempo va a venir un tiempo de abundancia, va a venir un tiempo donde siembra y cosecha se van a superponer, donde nos vas a bendecir de una manera que nos vas a dejar sorprendidos, donde cosas que esperábamos que vinieran mucho más adelante se van a acelerar y van a estar llegando en este tiempo. Esto es esperanzador para cada uno de nosotros. Por eso yo quise compartir con ustedes esta profecía que está en la palabra del Señor. Porque nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cómo Dios quiere hacer las cosas. Dios nunca es escaso a la hora de prometer, ni es escaso a la hora de cumplir. Él es siempre abundante. Y nuestro corazón ha de creer en esa gracia divina que está para todos nosotros. Así que yo quiero orar ahora en este momento por ti. Si tú tienes en tus manos allí tu ofrenda y el diezmo que tú has separado para el Señor, ponlo en tu mano, tómalo en este momento. Y si tú sos de esas personas que está atravesando circunstancias difíciles, quizás has quedado sin trabajo, ha sido el seguro de desempleo, la empresa ha cerrado, o lo que sea que haya pasado en este tiempo, te has quedado sin clientes y no tienes en tus manos la ofrenda que te gustaría tener, también pon tu mano así en un acto profético, ¿sí? Porque vamos a presentarle delante de Dios. Quienes tenemos ofrenda para presentar, la vamos a presentar, y quienes no tenemos, vamos a presentar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro deseo de querer servir a Dios con nuestros bienes. Y vamos a estar orando. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nos muestra tu corazón. Nos muestra cómo eres, cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, cómo piensas tú en referencia a tus hijos. Tu palabra dice que tú eres bueno, Señor, fortaleza en el día de la angustia y que conoces a los que en ti confían. No, Señor, nosotros confiamos en ti. Padre, y en este tiempo hemos traído nuestros diezmos y nuestras ofrendas para presentar delante de ti, para honrarte con nuestros bienes,
para seguir sosteniendo tu obra y extendiendo tu reino en esta tierra. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, que tienen sí su diezmo, que tienen sí su ofrenda en sus manos. Señor, que tú estés bendiciendo esa casa, que tú estés bendiciendo la alacena de mis hermanos con abundancia, que tú estés bendiciendo el trabajo, la empresa, los ingresos de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, que tú les des prosperidad en todas las cosas, así como también prosperan en salud en este tiempo de pandemias, así también como prosperan en su alma, Señor amado, quitando de su corazón todo el peso que los puede asediar, todo lo que no proviene de ti, en el nombre de Jesús. Que podamos ser prósperos en todas las áreas, Señor amado, que podamos recibir una bendición integral de tu parte, para que en todo nos vaya bien, para que en todo tengamos un buen caminar, para que todo tenga un curso favorable en nuestras vidas. Señor, y especialmente acuérdate de los hermanos que hoy no tienes, Señor, que han atravesado la dificultad, que ha llegado la dificultad a sus vidas, Señor, que están buscando el trabajo pero no pueden en este tiempo tan especial, que se han quedado sin el sustento. Señor, queremos bendecir a cada uno de ellos, Padre, porque nada te detiene a ti, porque para ti nada es imposible, porque tú no tienes impedimentos. Quizá nosotros tenemos impedimentos, no podemos salir de casa, algunos de nosotros no han podido retomar sus trabajos, Señor amado, pero tú no tienes impedimento. Tú puedes hacer que tu bendición llegue y que atraviese todas las dificultades y atraviese todos los obstáculos y llegue hacia la casa de tus hijos. Bendice cada una de las casas de tus hijos y de mis hermanos en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición sobreabundante, abre las ventanas de los cielos sobre sus vidas. Señor, que en este tiempo de dificultades sea un tiempo donde más especialmente podamos experimentar tu abundancia y tu bendición, para que tu nombre, Señor, sea glorificado y sea testimonio para todos los que no creen. Señor, gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos bendecir y honrar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a compartir un tiempo donde aquietamos nuestro corazón, aquietamos nuestros pensamientos, y si estamos tomando un mate lo dejamos de lado para poder estar cerca del corazón de papá, para poder escucharlo en esta adoración, porque Él nos llama en este tiempo a que podamos buscarlo de todo nuestro corazón, a que podamos rendirnos de todo nuestro corazón, que podamos ver en su palabra y no simplemente mirar y leer por arriba, sino que en este tiempo recibir la revelación de su persona, recibir la revelación de su amor a través de su palabra, que es el ancla de nuestra fe, que es nuestro refugio. En este tiempo, allí donde estamos levantando ese altar de gratitud, ese altar de sacrificio, ese lugar donde le decimos, Señor, tú eres la paz, en ese lugar es donde encontramos refugio en nuestros corazones, es donde encontramos en Él nuestra esperanza, nuestro aliento. Así que te invito allí donde estás a cerrar tus ojos, a invitar al Espíritu Santo que inunde la habitación de tu casa, que la llene de tu presencia, que Él visite tu hogar y que todo lo que esté queriendo oprimirte, agobiarte, se disipe completamente, que encuentres su presencia. Él es poderoso, nadie hay como Él. Adórale. Amén. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos a esta nueva edición de TGD en Casa. Qué lindo es poder verlo. Y por supuesto tenemos esa ancla que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas y es refugio, ancla de nuestra fe. ¿Por qué razón es un ancla? Porque cuando estamos en tormenta, que somos un barco, quizás el mar que se nos viene encima, y el ancla nos sirve para mantenernos firmes, para mantenernos estables, para que las tormentas en nuestra vida no nos lleven de aquí para allá. La Escritura dice de que si podemos ser de doble ánimo, si somos llevados por todas las ondas de mar, llevados de aquí para allá. Entonces, cuando tenemos nuestra fe establecida en el Señor Jesucristo, anclados en la fe del Señor, es muy difícil de que vayamos de aquí para allá. Lo que estamos haciendo en este tiempo, no queremos enfatizar en las circunstancias adversas, no queremos enfatizar en las situaciones que estamos pasando, porque realmente hemos descubierto que el Señor está en este asunto y hemos descubierto que realmente el Señor está aprovechando todas estas situaciones para el beneficio del reino, porque Él todo lo transforma para bien. Y nosotros, como sus hijos, estamos sabiendo fehacientemente de que como le amamos y conocemos su propósito, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aunque nuestros ojos físicos aún no lo vean. Pero si nosotros hacemos la cuenta, llamamos a la ecuación y pasamos raya, tenemos que saber que hay siempre ganancia en lo que nosotros consideramos pérdida. Y de eso se trata. Muchas veces creemos que vamos perdiendo ciertas cosas,
pero en realidad estamos ganando cuando nosotros perdemos algo haciendo las veces de ganar al Señor Jesucristo. Todo lo que podamos perder, entre comillas, se transforma en una ganancia. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Lo mismo que Pablo utilizó esas palabras tan sabias y conocidas en el capítulo 3 de Filipenses, yo quiero hablar contigo acerca del versículo 7. Y dice así el versículo 8 de Filipenses 3. Dice: y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mirá las cosas que dice Pablo, impresionante. Entonces, te quiero hacer esta pequeña historia. 25 años atrás de ser escrito este versículo, cuenta esta historia justamente de que el autor de este versículo, que se llamaba Saulo, que luego fue transformado en Pablo, él había tenido un encuentro dramático con Jesús. Un Jesús que para él era desconocido, porque no lo conocía físicamente, había sentido hablar de él, y como muchas personas habían seguido a este tal Jesús, y estaban todos locos porque decían que había resucitado, y él no creía esas cosas. Así que comenzó a perseguir a esas personas a tal punto de que había conseguido credenciales de los sacerdotes y de los principales de la religión de su época, aún para perseguir a aquellas personas que decían creer en ese tal Jesús, y los perseguía aún respirando, decía, aire de muerte contra ellos. Así que en un camino a Damasco se le apareció ese tal Jesús. ¿Y quién era? Ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era Dios mismo que se le aparece a Pablo, que fue cambiado por nombre Pablo. Así que a partir de ese momento, este Pablo escribe, después de tantos años, varios años después, en el capítulo 9 de Hechos y el versículo 3, relata su conversión acerca de que fue tirado prácticamente al suelo, donde sus ojos se velaron totalmente, quedó ciego por varios días, 3 días específicamente, hasta que recuperó la vista y comenzó a seguir a ese Jesús a quien perseguía, cuando el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ante la pregunta inminente de él, dije: ¿quién eres, Señor? Y en ese ¿quién eres, Señor? marca pauta de que Pablo entendía muy bien la revelación divina, porque si no, no lo hubiera llamado Señor. Y ahí se le presentaba la oportunidad de que Pablo pudiera decir: bueno, al fin se me dio la oportunidad de saber cuál es el propósito en mi vida. Dios mismo me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y Jesús le dice: ve a la ciudad y allí se te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Eso me marca pautas de cosas importantes que muchas veces las pasamos por alto. A veces pensamos que Dios va a venir a decirme cuál es mi ministerio, y el Señor tiene establecido tu ministerio en el corazón de otro hombre. Así que ve a la ciudad, ve a donde hay gente, que yo tengo revelaciones para esas personas y ellos te van a decir lo que tú tienes que hacer. Bueno, y así es que así es como viene la mano con este sentido. Pablo, que consideraba que todas esas cosas que él era, que todo lo que había conseguido, él ahora lo consideraba como basura, con tal de asirse del amor a aquel que lo tiró por el piso y que ahora él está dispuesto a dar su vida por él. Entonces, cuando leemos este pasaje, nosotros nos preguntamos, o al menos yo me pregunto, no sé si tú lo haces, pero consideramos todo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Vos considerás todo como basura, es decir, todo como estiércol, que es una de las traducciones, por asir o por tomar la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y no estamos hablando, por supuesto, de algunas cosas, o de aquello que yo estimo como, no, estamos hablando de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Acá incluye todo lo que somos, todo lo que poseemos, inclusive lo que yo mismo soy, mi profesión, mi oficio, mi pertenencia, todo. Ojo, acá la idea es que si nosotros comparamos nuestro amor hacia Cristo versus el amor a lo que somos, deberíamos considerar esas otras cosas como basura. No porque sean basuras en sí mismas, no, sino que al compararlo con el amor de Cristo, cuando así lo hacemos, entonces que eso no sea un impedimento para seguirlo a Él. ¿Se entiende? Que no sea un impedimento para hacer su voluntad. Entonces, tener la intimidad con nuestro Creador, a poder abrazarlo, poder tenerlo,
poder ser hallado por Él, implica no solamente conocer a Dios con el intelecto, no porque me cuentan acerca de Él, sino tener un encuentro con Él como tuvo Pablo, y de esa manera sí tener una unión, una intimidad del Creador con lo creado. Eso sí es poder estimar todo lo demás como basura. Y ahí es cuando nosotros pasamos raya en esta ecuación y decimos, acá tiene que haber ganancias y pérdidas. Evidentemente que Pablo sabía que podía perder algo cuando ganaba algo por el cambio. Lo difícil es cuando nosotros perdemos algo y no ganamos nada a cambio de esa pérdida. Entonces, la carta a estos amigos filipenses es muy distinta a la carta, por ejemplo, que le hizo Pablo a los romanos. Porque a los romanos implicaba muchas doctrinas profundas, muchas cosas difíciles, pero el tema central de Pablo a los filipenses era el gozo. El gozo en medio de la aflicción. ¿Te podés imaginar? Gozo en medio de los problemas. Ese era el tema central. Pablo estaba preso y dentro de poco pasaba para ahí. Y sin embargo, le estaba instando a los que estaban en libertad a que mantuvieran el gozo, a que por sobre todas las cosas entendieran de que no hay nada que pueda impedir que mantuvieran el gozo que la salvación les da. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente a esta situación que estamos pasando? A este hecho de que estamos como presos, que estamos guardados, que estamos impedidos de ir a ciertos lugares. Pablo exhorta a los de Filipos a que se regocijen en el Señor, que él estando en esa situación guardado, de día y de noche adoraba al Señor, aunque ni supiera cuándo era de día ni de noche, porque estaba en una cárcel oscura. Pero él, sin embargo, se regocijaba en su celda, mantenía con más fuerza su relación permanente con su Dios en medio de la crisis. Y en el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mirá la actitud de Pablo, mandándoles regocijarse a aquellos que están en libertad mientras él estaba preso. Y él podía acordarse allí en la cárcel 10 años atrás, cuando en el año 51, en la era cristiana, él establecía esa iglesia. En un viaje misionero creó esa iglesia, fundó esa iglesia de los filipenses en un viaje misionero. Y estos de Filipo se hicieron amigos de Pablo, establecieron una muy buena relación con Pablo, les encantó los viajes misioneros y comenzaron a aportar para que él pudiera hacer sus viajes de misiones. Y de ahí nunca dejaron de aportar en ofrendas para que Pablo pudiera hacer viajes. Y a partir de ese momento hubo una relación muy linda entre Pablo y los filipenses, de tal manera que considero que no tuvo una relación más íntima con todas las demás iglesias como la que tuvo con Filipenses. Y Pablo se sentía en libertad de hablarle a los filipenses de la manera como le habló. Así que en el capítulo 3 comienza a enumerar, porque había muchos por allí que estaban hablando acerca de sus méritos y de que ellos podían lograr ciertas cosas. Y Pablo comienza ahí en el versículo 3 del mismo capítulo y hasta el versículo 6 empieza a hablar de esta manera. Y le dice a los filipenses, porque nosotros, le dice, incluyéndose él, somos la circuncisión. Es decir, nosotros somos judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo ya se estaba parando firme, no teniendo confianza en la carne. Nosotros confiamos en el espíritu, en el Señor. Nosotros no confiamos en brazos de la carne, no confiamos en las cosas exteriores, no confiamos en las cosas que nos pasan. Él creo que había escuchado las palabras del apóstol Machado cuando decía, lo importante no es lo que te pasa a vos, sino lo que pasa en vos. Y sigue diciendo en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, como diciendo, ¿a mí qué me van a decir? Yo tengo bastante en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, de cosas en qué confiar, si alguno piensa que tienen credenciales como para confiar y como para yo más, como diciendo, mirá que yo la tengo clara. Ahora escuchen, y comienza a enumerar sus credenciales. Comienza a enumerar todas aquellas cosas que para Pablo eran ganancia, que para Pablo le servía como un documento, como una identificación, como un pasaporte que le abría todas las puertas en casi todo el mundo actual. Es decir, el mundo actual para su tiempo. Un pasaporte que no le impedían ninguna puerta
cerrada, todas las puertas se le abrían. Y comienza diciendo, circuncidado al 8º día. Y luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Ahí Pablo comienza a enumerar sus méritos. Comienza a sacar los méritos. Y para entender acerca de los méritos de una persona es necesario que nosotros nos pongamos en el lugar, en la fecha, en los tiempos, situarnos en la época para poder comprenderlos. Entonces, en la época de Pablo, los méritos que él menciona acá le hacen ser a Pablo una persona extremadamente de una reputación altísima. Pablo era de la high, literalmente. Son incluso méritos que llevan a una persona a confiar en esos méritos hasta para una aceptación a nivel delante de Dios. ¿Cómo delante de Dios? Porque delante de Dios te digo, delante de una entidad religiosa. Porque en aquel tiempo tener las credenciales que tenía Pablo, como las que acaba de enumerar, le abría puerta en todos los ámbitos, inclusive en las entidades religiosas. Era impresionante. Los méritos de Pablo en realidad comenzaron con sus padres. Y él decía, circuncidado al 8º día, como diciendo, escúchenme muchachos, mis padres fueron muy observadores de la ley. Y aún yo con 8 días, ya fui llevado a los 8 días, como mandaba la ley, y me circuncidaron. Es decir, yo de pequeño, desde muy pequeño, yo crecí con la satisfacción de saber que fui criado con todo lo que la ley de Moisés establecía. Es decir, yo fui creyente desde el vientre de mi madre. Yo fui cristiano, por así decirlo, desde chiquitito. Fui desde que nací a la iglesia. Así que no me vengan con cosas raras. Yo soy cristiano desde el nacimiento. Y sigue diciendo del linaje de David, del linaje de Israel. Escúchenme, soy linaje, soy de la raza que gozaba de preferencia, soy del linaje escogido. Podemos decir, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escúchenme, Pablo no era un samaritano, por así decirlo. Pablo no era de una baja estirpe. Pablo no era de una baja autoestima, sino que era de estirpe, era neto israelita. Y sigue diciendo, sacando sus credenciales específicamente de la tribu de Benjamín. Pero escúchame, él tenía su libro de ascendencia, su árbol genealógico bien establecido. Él tenía incluso todas las tribus que pertenecían sus antepasados. Él sabía muy bien que pertenecía a una de las tribus fieles a la sangre del rey David. Y por eso dice, hebreo de hebreos. Escuche, yo soy hijo hebreo, hijo de hebreos. Hebreo de hebreos, era de pura cepa. Hebreo de pura cepa. Y para argumentar aún más su propia confianza, pertenecía a la secta más distinguida, más prestigiosa por su rectitud, los fariseos. Y ahí llenaba todo un currículum que era envidiable. Y entre los fariseos, todavía eso se había destacado. Se había destacado por su celo, se había destacado por su rectitud, por su moral. Un hombre realmente impresionante. Pablo no aceptaba nada que fuera en contra de sus creencias religiosas. No aceptaba nada que vaya en contra del fariseísmo. No aceptaba nada y de seguro era muy, pero muy admirado por los demás fariseos, no solo por haber estudiado a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era el capo, Gamaliel era el máximo, era la Universidad de Harvard. Gamaliel era el maestro por excelencia, el rabino mayor, y fue el profesor de Pablo, en ese tiempo llamado Saulo. Y él se crió, prácticamente fue educado a los pies de Gamaliel, pero no solamente por eso, sino porque este muchacho, a pesar de joven, era irreprensible, dice la Escritura. Era una persona osada, una persona atrevida. Observaba todas las fiestas. Una persona que observaba todas las cosas externas como las costumbres, los rituales, las tradiciones. El hombre era fiel, observante de todo, del sábado, de las fiestas. Era impresionante. Y ahora uno pregunta, ¿y qué significado tenían estas cosas? El significado era que en esa época todos los méritos de Pablo eran de gran valor. Eran, por así decirlo, como lo llamaríamos hoy, una grandeza social y religiosa. El hombre estaba, miren, después del poder romano,
después del poder romano, que inclusive hasta los romanos les llamaban que los césares eran dioses, te podés imaginar, después del poder romano, el poder que ocupaba la iglesia era el sitio segundo, era lo máximo en la sociedad. O sea que Pablo pertenecía a la high de la high, la crème de la crème. Pablo estaba allá arriba. En ese tiempo existían dos grandes escalas de valores, la de Dios y la de la sociedad. Y Pablo pertenecía a la high de las dos. Era impresionante. Entonces, estas cosas eran las que la sociedad de aquel entonces valoraba como importante. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no la valoraban así como importante. Pero si la trasladamos a hoy por hoy la sociedad considera a una persona importante, bueno, cuando la persona ya logra su ideal, cuando ya logra su meta, o una persona la considera grande cuando ha logrado alcanzar fama, dinero o poder. Y bueno, y es por esto que el mundo admira, por ejemplo, a las estrellas de Hollywood. Y bueno, admira a los famosos y por ahí se compran revistas porque quieren saber cada cosita, cada detalle de sus modelos y se miran todos los programas de chismografía que pueden, cuanto más saben como que mejor. Y bueno, y por ahí que los gurises quieren saber y quieren parecerse mucho a los superhéroes. Y por ahí, bueno, yo soy el hombre araña y el otro y el pescado, bueno, son distintas cosas, ¿no? Y bueno, pero Dios no lo ve así de esta manera. Y eso ya lo sabemos, pero fue un poco jocoso para que nos demos cuenta de cómo viene la mano. Entonces, Dios no mide la grandeza de los hombres en base a estas medidas. Imagínate lo que dijo Dios en 1.15 de Lucas acerca de Juan el Bautista. Y dice, Juan el Bautista va a ser grande delante de Dios. Grande delante de Dios. Y sin embargo, la vida de Juan no tenía ninguna de estas virtudes. Ni de allá de aquel tiempo, ni de los tiempos de ahora. Imagínate que Juan se vestía con pelo de camello. Bueno, en aquel tiempo era una vestimenta bastante elegante, pero comía langostas y miel silvestre. Y le decían que tenía demonio porque el tipo no tenía, pero cero convivencia social. Y entonces le decían que era más loco que... Entonces le decían que tenía demonio, ¿no? En Mateo 11:18. Entonces, ¿en qué consistió la grandeza de Juan? En que Juan era fiel a su Dios. Por eso era grande delante de Dios. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Ser grande delante de los hombres o grande delante de Dios? Porque Juan era fiel delante de Dios. La Escritura dice en el Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré, dice Dios, sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y Juan andaba en el camino de la perfección. No le importó que su cabeza volara porque declaró el pecado en Herodes, el rey de aquel tiempo. Y preparó el camino del Señor. Y actuó con tanta humildad que él dijo, es necesario que él crezca, hablando de Jesús, pero que yo mengüe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, menguar a nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra vanagloria, nuestra fama, para que crezca Jesús? Dice que la Escritura de que Él estaba dispuesto y vino para anunciar los caminos y preparar el camino del Señor. Para preparar ante la presencia del Señor y su venida un pueblo bien dispuesto. Nosotros tenemos esa asignatura, prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y no estoy hablando de nosotros los pastores, estamos hablando cada uno de nosotros y te estoy señalando. Tú tienes esa asignación también. Tú tienes que preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Para eso tienes que menguar, para que Él crezca. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda y dejar de lado aquello que nosotros consideramos tiene valor para nosotros, pero para Dios no es nada, y poner realmente en la balanza después de pasar raya y declarar que esto sí tiene valor y es ganancia y a esto me dedico, porque en definitiva el que quiera salvar su vida la perderá y el que la gane a causa de mí, no, el que la pierda a causa de mí la va a salvar. ¡Wow! Hay tantas cosas, amados, hay tantas cosas hermosas que nosotros tendremos que poner en la balanza para que realmente podamos hacer lo que Dios nos manda. De eso se trata esta palabra. Él preparó el camino y Jesucristo mismo dijo acerca de Juan el Bautista,
de los nacidos de mujer, o sea, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso está en Lucas 7:28. Es por esa razón que Pablo, nuestro querido apóstol, dijo de sus méritos pasados, como te leí ahí en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Eran para él ganancia. Estas cosas representaban para él ganancia. Es decir, en el área religiosa, en el estatus social, en la estirpe, en la posición económica, en la posición académica, en el celo religioso, en el ejemplo personal irreprochable. Estas cosas que acaba Pablo de mencionar, repito, no eran cosas malas en sí mismas, sino que eran privilegios. Digan conmigo, privilegios. Eran privilegios. Eran cosas que le abrían puertas. Eran ganancias. Eran cosas que el hombre las tenía y abría todo así, un currículum que le abrían puertas. Eran tremendas cosas. Pero el problema está en que él consideraba y veía que estas cosas eran un pasaporte al cielo. Que teniendo eso, lo tenía todo. Y entonces ahí se le complicaba. Se le complicaba como a nosotros. Porque en este sentido, eso venía a ser una pérdida. ¿Saben por qué? Porque viene a ser como una carga de diamantes en un barco que está a punto de hundirse. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay hoy por hoy en la sociedad que ella valora mucho como ganancias y que en realidad no es tal? Y yo te pregunto a ti, quiero que prestes atención. ¿Qué estás estimando como ganancia cuando en realidad te puede hacer perder lo que realmente puedes ganar? Te lo repito, ¿qué estás estimando como ganancia cuando en realidad te puede hacer perder lo que verdaderamente puedes ganar? El hombre de hoy valora, por ejemplo, la estabilidad económica. Y está bien. Por eso se envuelve, se enfrasca, lucha y persevera y busca un buen trabajo que le permita estabilidad a él y para su familia. Y está bien, no te digo que es malo, pero no es lo más importante. Hasta el punto de que podamos perder lo que realmente importa. No está mal, pero hay que tener cuidado. El hombre común, el hombre sin Dios, por así decirlo, hoy por hoy, debido a estas circunstancias, está valorando mucho más su trabajo. Está valorando su platita en el banco, está valorando su ahorro, está valorando su salud. ¿Por qué? Porque ve que lo está perdiendo, que se le está yendo de las manos. Porque ve que se le está esfumando a cambio de nada, es decir, sin ganancia. Pero tú y yo, acá es donde marca la diferencia. No estimamos como perdido lo perdido. No lo hacemos, ¿por qué? Porque ganamos más en el cambio. Y acá es donde está la diferencia. Yo estimo, dijo Pablo, yo estimo, en el verso 8, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha, si el estar sin trabajar, si el estar sin generar los recursos, hace que esté más con Cristo, hace que lo gane a Él, hace que lo conozca más a Él, hace que lo adore más a Él, hace que esté más tiempo en intimidad con Él, hace que pueda abrazar más a mi familia. Eso ya hace que todo esto ya no sea una pérdida, sino que se transforme en una excelente ganancia. ¿Me estás entendiendo? Esas son las pérdidas de Pablo, porque todo mérito en comparación con la salvación, si se pierde ese mérito, por así decirlo, en comparación con la salvación, ¿qué aprovechará, dice la Escritura, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. Si nuestra ocupación o preocupación, si nuestra meta es alcanzar fama, poderío económico, bueno, quizá podemos llegar a ganar la aceptación del mundo, pero ¿y si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve? ¿A qué costo? Si mi preocupación y la única meta es lograr esa estabilidad económica y conseguir todos los bienes del mundo,
no es nada si yo pierdo mi alma. Ahora, con relación a Pablo, todos esos méritos, todos esos privilegios eran una enorme pérdida. ¿Por qué? Porque como él las consideraba ganancias, se transformaban en una traba, se transformaban en algo que ataban el alma y le impedían venir a Cristo pensando que esas cosas tenían gran valor. Entonces él ahora, no, mijito, él las comparó y pudo estimar como pérdida realmente, porque lo que ganaba era mucho más de lo que él pensaba que perdía. La pregunta es, ¿cuáles son tus pérdidas? Analiza tu juventud. ¿Cuáles son tus pérdidas? O lo que tú pretendes o crees que estás perdiendo. Tu carrera, tu oficio, tu bondad, tu ministerio. ¿Cuáles son tus pérdidas? O estás pensando, soy demasiado joven todavía tengo mucha fuerza, estoy muy saludable, después tengo tiempo para venir a Cristo. Ojo. Si no las echas del barco, el barco se te puede hundir con vos y con todo lo que consideras ganancia. Entonces la pregunta es, amigo, hermano, hijo, la pregunta es, ¿estás atesorando para el cielo o para el mundo? ¿Para Cristo o para vos mismo? Pablo prefirió la excelencia del conocimiento. La excelencia del conocimiento. ¿Por qué razón? Ahí lo podemos leer en Filipenses 3:8 nuevamente si quieres. Pero la Biblia dice que el conocimiento, dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento. Aquí dice la Escritura que el conocimiento de Cristo Jesús es la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo, conocer al Señor. Y más era la meta de Pablo, conocerlo más y más y más. Esto es echar mano a la vida eterna. Y cuanto más lo conocía, más le servía. Eso es lo que deberíamos hacer. No importa la circunstancia, no importa la adversidad. ¿Cuál es tu meta? Conocerlo, entenderlo, conocer al Padre, conocer al Hijo, servirle, sacar la cuenta, pasar raya, hacer la ecuación. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Pero qué estoy ganando? Si pierdo esto para ganar aquello, ¿qué prefiero? ¿O prefiero ganar esto y perder aquello? Cuidado. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y según lo que nosotros valoremos más, es lo que vamos luego a cosechar. Porque dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una manera de decir, lo que yo escoja. Mira, yo he puesto delante de ti, dice Deuteronomio, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Considero esto, querido hijo, que las puertas están abiertas. La misma puerta que hablábamos el miércoles pasado. Y ese camino angosto, esa puerta angosta, está abierta para ti hoy. Pero yo y tú tenemos que decidir. Tenemos que ir por ese lugar. Tenemos que optar por y decirle, Señor, yo no estoy perdiendo. Yo no estoy perdiendo. Quizás veo menos dinero. Quizás estoy en el seguro de desempleo, en el seguro de paro. Quizás me está entrando menos. Pero sé que voy a ganar más. Estoy ganando más por este lado. Y confío en que tú eres mi proveedor. Yo sé que de algún lugar tú vas a proveer para que yo pueda disfrutar lo que tú me prometiste. Voy a disfrutar y te voy a dar la gloria, Señor. Tenemos que hablarle al Señor de esa manera. Él es Padre. Y todo buen padre le sabe dar a sus hijos lo que ellos necesitan, no lo que quieren, porque muchas veces quieren lo que no necesitan. Y el Señor conoce tus necesidades antes que se las pidas. Sé sincero y abierto con papá y dile, papá, tú sabes que yo necesito proveer para mi gente. Hoy por hoy voy a disfrutar mi familia. Hoy por hoy voy a disfrutar el estar contigo. Hoy por hoy voy a disfrutar doblar mis rodillas. Hoy voy a disfrutar cantar y alabar tu santo nombre. Hoy voy a disfrutar todo lo que tú me des. Pero acuérdate, papá, que soy humano. Necesito provisiones. Hoy voy a disfrutar la salud que tú me das, porque yo estoy obedeciendo lo que se me está mandando a hacer. Y no veo las horas, Señor, de poder salir de esta para hablarle al mundo entero de que tú eres mi Dios creador.
Yo voy a menguar para que tú crezcas. Así que te invito ahora a que puedas inclinar tu rostro y que puedas disfrutar de su presencia. Vamos a orar en su presencia. Inclina tu rostro, por favor. Padre, quiero bendecir a los hijos que están allí en tu presencia, todos juntos, unánimes. La oración traspasa fronteras. La oración no se ve impedida por tiempo y espacio. Hoy soltamos la palabra aquí. Yo estoy en Montevideo, pero esta palabra llega a todos los rincones de la tierra. Y en el momento en que la palabra llega, se cumple. Porque la palabra no trasciende el tiempo, las fronteras. No puede ser impedida por el espacio. Por eso, Padre, en esta hora yo bendigo a todos los que están escuchando y creyendo. Porque si hay algo que busca la palabra es alguien que la crea. Y cuando alguien la cree, tu palabra vuelve a ti y no vuelve vacía, sino que vuelve con resultados. Lo que tú anhelas, Señor, son los resultados. Por eso, Padre, hoy creo que todas las cientos de personas que están mirando escuchando esta oración, todos, Señor, te creen y volverá a ti la respuesta de las oraciones con resultados. Declaro sobre sus vidas que ellos, Señor, hicieron la ecuación, pasaron raya y hallaron de que aunque consideren sus ojos físicos una pérdida, no es tal, sino que eso lo consideran, lo estiman como pérdida por la ganancia mayor, que es asir a aquel por quien fuimos asidos. Señor, que te tomemos a ti, que te ganemos a ti, la ganancia eres tú. Señor, gracias, que todas las cosas que hagamos de aquí en más se proyecte hacia ti, que toda nuestra vista siempre se dirija a ti, puesto los ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Yo los bendigo, Señor, y declaro de que toda esta situación que en un momento puede parecer adversa, yo declaro tu palabra, que esto es una breve tribulación momentánea, y que por un poco de tiempo la hemos de pasar, pero que de todo esto, todo se transformará en una bendición para la vida de cada uno. ¿De qué manera lo harás? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así pasó una nueva edición de TGD en Casa. Esta nueva forma de llevar la iglesia a tu casa en época de emergencia sanitaria desde Montevideo para todo el mundo. No queremos terminar esta transmisión sin darte la oportunidad de que hagas a Jesús tu Señor y tu Salvador. ¿Te gustaría repetir esta oración conmigo? Simplemente repetí: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname por ellos. Te hago mi Señor y mi Salvador. Entra a vivir a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta simple oración, nos encantaría saber de ti. Podés ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, cuyos datos empiezan a aparecer ahora en pantalla. Y cuando toda esta situación termine y podamos volver a reunirnos en nuestro templo, te esperamos allí en Boulevard Artigas 3877, corazón del barrio Atahualpa, a una cuadra de Boulevard y Millán, para estar conociéndote personalmente. Ahora te pedimos que estés expectantes a la nueva edición de TGD en Casa. Nuestros horarios: miércoles a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Te esperamos. Chao, que Dios te bendiga.